En esta crónica semanal de Perú Político del 28 de junio al 4 de julio del 2009, seguimos viendo las repercusiones y consecuencias de lo ocurrido en el Baguazo, iniciado el 5 de junio, incluyendo las potenciales censuras al presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simón, y a la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas. El Congreso desestimó por poco la votación de censura presentada contra el presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simón, y la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, en medio de un intenso debate y el recuerdo de los 7 nacionalistas suspendidos, ya que si hubieran estado aptos para votar, la intención de la oposición se hubiera hecho realidad. Con 56 votos a favor, 32 en contra y 11 abstenciones, no prosperó la moción presentada para pedir la salida de Yehude Simón por los hechos violentos acontecidos en Bagua, Amazonas, que dejó 34 muertos entre policías y civiles. Por el mismo motivo, la oposición buscaba el alejamiento de Cabanillas, cuya votación llegó a 55 votos a favor, 32 en contra y 9 abstenciones. El reglamento del Congreso estipula que para que una moción de censura progrese, se necesitan 61 votos de los 120 miembros del Poder Legislativo. Sin embargo, hubo una asistencia de 101 congresistas. Por un espacio de 3 horas, las bancadas parlamentarias debatieron sobre el futuro político del Congreso, puesto que la censura a Simón hubiera significado la caída del gabinete. Por su parte, el presidente de la República, Alan García, retomó el domingo la senda de los artículos periodísticos que inició el 28 de octubre del 2007 con el artículo denominado El síndrome del perro del hortelano, para analizar los últimos conflictos sociales en el país. A la fe de la inmensa mayoría es el título del artículo publicado en el Diario Expreso, en el cual el jefe de Estado esta vez insiste en la teoría de la conspiración internacional como explicación a la tensión social que vive nuestro país. Más de 20 días después de los trágicos sucesos de Bagua, García Pérez sostiene que lo sucedido es en parte un conflicto continental, pero va más allá al afirmar que ahora vivimos en una guerra fría en la que participan gobernantes extranjeros. Recuerda que en el 2006 dos modelos políticos y económicos pugnaban por el poder. De un lado, la democracia política y económica que aprovecha el avance del mundo, y de otro, el estatismo económico y la demagogia que detiene a los países. Nuestra nación estuvo a punto de caer en el sendero equivocado que conduce a la pobreza y a la crisis, señala el artículo. En aquella oportunidad, subraya García, el Perú ganó la batalla y escogió un camino comprobado para el crecimiento, lo cual está reflejado en las cifras del crecimiento económico. Sin embargo, lamenta el jefe de Estado, la conciencia política no marcha tan rápido como el crecimiento material. En esta situación, indica, es aprovechada por grupos antisistema que, en su opinión, son una minoría que moviliza un máximo de 50.000 personas. Asegura que estos grupos no pasarán, pues a ellos se antepone la mayoría demócrata y racional que está silenciosa por dejarse atemorizar por radicales. A la mayoría, García le invocó a usar más la radio, los blogs o el Internet para exponer sus ideas. Por su parte, durante su interpelación, la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, evitó asumir directamente su responsabilidad por los sucesos ocurridos el 5 de junio en Bagua. En su explicación ante el Pleno del Congreso de la República, Cabanillas informó que la orden para el desalojo partió del director de la Policía Nacional, José Sánchez Farfán, y que fue ejecutada por el general PNP Javier Uribe, jefe del Comando de Operaciones de dicha zona. Asimismo, indicó que dicha orden fue previamente decidida en el Consejo de Ministros. Cabanillas reiteró que no fue su función supervisar los detalles del operativo y que, como una funcionaria civil, respetó las atribuciones especializadas de la policía. Por su parte, el premier Yehude Simón sostuvo que en el incidente de Bagua se inmolaron efectivos policiales para evitar una masacre que los intereses desestabilizadores querían provocar. Al término de su exposición, que duró 7 horas, el primer ministro planteó que una comisión independiente, formada por miembros de la sociedad civil, investigue las responsabilidades políticas y administrativas del Baguazo. Las explicaciones de ambos, sin embargo, no impidieron que la oposición suscribiera 2 mociones de censura pidiendo la cabeza de los 2 integrantes del gabinete ministerial. La firmaron legisladores del Partido Nacionalista, del Fujimorismo, de Alianza Parlamentaria, del Bloque Popular y de Unidad Nacional. Por la mañana, el primer ministro respondió a los cuestionamientos por la intervención de la SUNAT en Panamericana Televisión y por la utilización indebida de la señal de Canal 7. Ante la representación parlamentaria, Simón descartó la intervención gubernamental en la medida cautelar adoptada sobre el Canal 5 y aseguró que esta fue una decisión autónoma de la SUNAT y de la cual, dijo, tanto él como su gabinete tomaron conocimiento a través de los medios de comunicación.
No obstante, 2 días antes de debatirse en el Congreso la moción de censura al primer ministro Yehude Simon, parecía que el primer ministro ya se había resignado a dejar el cargo, pues señaló que seguramente en las próximas semanas se retiraría del gobierno. Así las cosas, Simon pidió apostar por un gabinete de concertación. Apuesto por un primer ministro dialogante, pero debe tener el respaldo de todas las fuerzas políticas porque si solo lo elige el gobierno, será un gabinete que dure muy poco. Apostemos por un gabinete de concertación, dijo en RPP. Sin embargo, destacó la labor de algunos ministros que, consideró, deben mantenerse en sus cargos. Asimismo, el jefe del gabinete volvió a asumir su responsabilidad política por los hechos de violencia en Bagua, pero juzgó desproporcionado que la oposición exija su renuncia. No obstante, Simon ratificó su decisión de someterse a una censura, pues consideró una cobardía abandonar el gabinete en etapa de crisis. Simon también adelantó que no se retirará de la política y que por el contrario se abocará a la formación de alianzas liderando el Partido Humanista de cara a las próximas elecciones regionales y presidenciales. Respecto a lo que habría ocurrido antes de que se desate el baguazo, documentos militares rotulados como secretos confirmaron que la Policía Nacional del Perú se apresuró en dar inicio al operativo policial. Según los mismos, un día antes de la intervención policial, es decir, el 4 de junio, se llevó a cabo una reunión de alto nivel en la sede del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para planificar un operativo coordinado. Estuvieron el ministro de Defensa, la ministra del Interior, el ministro de Energía y Minas y el jefe del Comando Conjunto. Sin embargo, en la reunión no se determinó que la operación debía empezar el 5 de junio. En realidad, no se fijó ni el día ni la hora del operativo, pues se entendía que primero tenían que llegar a la zona 800 hombres entre militares y policías provenientes de Lima, Tumbes y Chiclayo. Pero lejos de esperar a que se concretara ese despliegue, al día siguiente, la policía inició el desalojo de la carretera con los pocos hombres que tenía, con los resultados ya conocidos. El lunes 29, el Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Amazónicos acordó conformar 4 grupos de trabajo. Uno de ellos será precisamente una comisión investigadora sobre los hechos ocurridos en el Baguazo. Los coordinadores del grupo detallaron que la Conferencia Episcopal, la Defensoría del Pueblo, el Gobierno regional y los dirigentes de los grupos indígenas deben proponer quiénes la integrarán. Cabe resaltar que el grupo de la comisión investigadora decidió invitar al sacerdote Gastón Garatea para que exponga su experiencia en la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Además de una comisión investigadora, se formarán 3 mesas de trabajo más. La primera analizará los decretos legislativos cuestionados por las comunidades indígenas y propondrá nuevas leyes. La segunda tiene por misión presentar los mecanismos de consulta y la tercera se denomina Propuesta Nacional